Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más en el mundo del retail. Yo soy Gladys Juárez Davis, le agradezco mucho el placer de su atención y lo invito a que se quede con nosotros porque estamos haciendo pues unas remembranzas interesantes e importantes de lo que ha sido Expontadia Alimentaria México 2020 en esta modalidad digital. Y sin duda un tema muy importante fueron todas las conferencias que tuvimos oportunidad de conocer, los diferentes puntos de vista, tendencias, en fin, cómo está la situación para el comercio detallista en este cierre de año. Y precisamente para ese motivo, y agradezco mucho a Ricardo Ortiz que nos acompaña esta mañana para poder platicar un poco al respecto de su participación. Ricardo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás, Gladys? Bien, muchísimas gracias. Todo muy bien. Qué Aquí. bueno, nos da muchísimo gusto y bueno, pues conectándonos así, guardando sana distancia en esta nueva realidad o en estos ejercicios que últimamente pues ya nos acostumbramos a hacer y creo que cada vez lo hacemos mejor. Y yo sé que tu participación dentro de Expontadia Alimentaria gira un poco en torno a esto. Yo sé que tuviste oportunidad de platicar un poco al respecto de cómo hemos vivido este confinamiento, todos estos cambios, todo lo que ha implicado este 2020. Me gustaría muchísimo que me platicaras al respecto de esto, de tu participación en Expontad, en esta nueva plataforma o en esta plataforma. ¿Qué pasó en estos días? Bueno, te cuento. Como bien dices, ¿no? O sea, ahí participamos con un material que le denominamos estrategias ganadoras y hicimos mucho foco en cómo estas estrategias ganadoras se diferenciaban por canales y también por los diferentes tipos de consumidor, ¿no? Entonces, en torno ahí giró. Evidentemente también tocamos, ¿no? O más bien dicho, cómo esto, o cómo todo el confinamiento y cómo todo el COVID y todo pandemia, pues empezó o modificó muchos de los patrones de los consumidores, ¿no? Entonces, y ya específicamente el ejercicio, ¿no? Con Antas, la verdad es que sí fue diferente, es cierto que fue diferente, pero la verdad es que me parece que nos logramos adaptar a eso, ¿no? O sea, yo la verdad es que me sentí bastante cómodo en el ejercicio que se hizo, ¿no? La verdad es que estuvo bastante bien. Y también por el otro lado, creo que también, digamos, no solo yo, sino creo que el resto de las personas se logró adaptar bastante bien, ¿no? O sea, hubo preguntas, había por ahí algunas inquietudes que se lograron resolver. Entonces, la verdad es que fue un ejercicio bastante bueno, ¿no? A mí la verdad es que me gustó. Te soy sincero, no es el ideal, ¿no? No es algo que dijera, ay, en este formato me gustaría quedar. Siempre el tener el acercamiento con las personas es muy importante, pero me parece que fue un ejercicio que fue muy bueno y que nos logramos adaptar, ¿no? De, bueno, pues cómo adaptarnos, cómo ser ganadores. Y yo creo que justamente en estos tiempos de cambio y en esto que nos ha tocado vivir, no solamente en México, sino a nivel mundial, pues algo muy importante es cómo lo asumimos, cómo nos adaptamos y de qué estamos hechos para seguir adelante. Yo creo que ese es un enfoque muy claro de lo que platicaste. Me gustaría que nos platicaras, profundizaras un poco más para las personas que no tuvieron oportunidad de conocer esta ponencia, de estar presentes. ¿Qué fue lo que abordaste? ¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Cómo se está comportando el consumidor? ¿Hacia dónde vamos? Pues mira, primero, digamos, para tener todos como en el mismo, ¿no? Nivel o en el mismo mood, lo primero es el consumidor se fue enfrentando a, digamos, si yo me regreso, ¿no? Hace 8 meses, ¿no? Por ahí de marzo, febrero, marzo, primero el consumidor se venía preparando para todo lo que se esperaba que fuera este tema del confinamiento, ¿no? Entonces, a partir de ahí el consumidor empezó a tomar algunas decisiones de abastecerse para estar preparados, para estar confinados. Entonces empezó a tomar una serie de decisiones y otra vez piensen, o todos los que nos están escuchando en este momento, o tú, Gladys, piensen como consumidores, no piensen en el mercado, piensen como consumidores. Y la verdad es que uno empieza a recordar lo que pasó, ¿no? O sea, decir, oye, pues yo un fin de semana me hablaron de la oficina para decirme que ya no me presentara el siguiente lunes porque ya estaban todos confinados, ya no, y todos empezábamos a trabajar, ¿no? Y ese mismo fin de semana pues ve y compra cosas porque entonces qué vamos a comer y tenemos utensilios inclusive para hacer la comida o no. O sea, empezamos a hacer como toda una preparación, ¿no? Después el consumidor empezó ya estando, ¿no? Ya estando confinados o ya estando en nuestras casas, empezó un tema de repriorización, ¿no?
empezamos a repriorizar, empezamos a priorizar de una manera diferente, ¿no? Y tiene que ver con cómo nos divertíamos, cómo nos comunicábamos, qué es lo que consumíamos, en dónde lo consumíamos, ¿no? Y entonces ahí, oye, ¿a dónde me conviene ir? ¿Voy más al autoservicio para hacer una despensa grande? O más bien dicho, o ya no voy a una tienda de proximidad porque ya ni siquiera estoy saliendo de mi casa, o ya no compro en la tiendita que estaba abajo de mi oficina. Entonces ahí empezamos a repriorizar todo, ¿no? Como consumidores, pero también en canales hacia dónde nos movemos, ¿no? Y ahorita en lo que estamos, ¿no? O sea, ya una vez que pasamos por todo esto y empezó, digamos, de una forma lenta, pero que ya empezó la reapertura, ya viene un tema de restablecimiento, ¿no? Cómo el consumidor se empieza a establecer a esto que le hemos llamado la nueva normalidad, ¿no? Y en ese restablecimiento, ahí es en donde nosotros hicimos como 4 grandes predicciones, ¿no? Es decir, ¿cómo va a reaccionar el consumidor? Y lo primero es, pues bueno, lo primero el consumidor, evidentemente en términos de decisiones de compra, ¿no? Lo primero que iba a hacer el consumidor es reajuste en la canasta o en los productos que compra. ¿Y por qué? Porque evidentemente todo este tema de COVID lo que trajo también es un tema de crisis económica, ¿no? O sea, también es un tema de que más de la mitad o cerca de la mitad de las personas en Latinoamérica vieron afectados de alguna manera su ingreso, ¿no? Entonces, eso te habla de que tienes a un consumidor que va a estar restringido en términos del dinero que tiene para gastar, ¿no? Y por el otro lado, pues también sabemos que existe un consumidor que no necesariamente está restringido, es decir, que sigue teniendo un poder adquisitivo. A lo mejor es menos, pero ese consumidor está presente, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Ese reajuste en la canasta del consumidor. Y otro punto importante es, también pensemos que muchas personas, ¿no? Ahorita ya después saldrán seguramente muchos indicadores, pero muchas personas en verano no salieron de vacaciones. Entonces lo que hicieron fue reajustar, ¿no? Ese ingreso también es, oye, ¿cómo lo reajusto? ¿Lo ahorro? ¿Lo gasto en algo para remodelar mi casa? ¿Qué es lo que voy a estar haciendo con eso, no? Después, y con eso viene acompañado la segunda predicción, que venía un reajuste de la persona como tal dentro de su hogar. Otra vez, primero decíamos, no, pues aquí vamos a estar 1 mes, 2 meses, ¿no? Pero en la medida en la que esto se fue alargando, muchas de las personas, y eso está, digamos, demostrado con cifras, es de las categorías que más incrementaron, más allá de las categorías de consumo masivo, fueron todas las que tuvieron que ver con utensilios de cocina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la gente ya estaba en su casa, tenía que hacer de comer, pero más allá de que no supiera, no tenía ni siquiera en dónde, ¿no? O sea, te dabas cuenta de, oye, pues me falta la cuchara, me falta la coladera, me falta la licuadora, me falta, y entonces esas son de las categorías que empezaron. Entonces hay un reajuste en el hogar, ¿no? Y tiene que ver con eso, también tiene que ver con un tema de esparcimiento, ¿no? Cómo utilizas a tu hogar en términos de esparcimiento, y eso también, pues evidentemente, muchas compañías o muchas empresas inclusive ya te ofrecían todo este tema de experiencia, ¿no? De, oye, hazlo en tu casa, haz una pizza en tu casa, haz una comida un poco más elaborada y te doy todos los ingredientes, pero hazlo ahí, ¿no? Entonces, eso también es otra de las cosas que va a empezar a suceder en términos del reajuste de la persona dentro del hogar. El tercer punto es lo que nosotros le llamamos el reajuste a la justificación, ¿no? Es decir, el por qué compro lo que compro, ¿no? Entonces, pues al estar encerrado, también cuando vemos qué categorías han crecido, categorías de indulgencia, ¿no? Que tienen que ver con pasteles, con helados, con chocolates, también ha venido creciendo de manera importante. ¿Por qué? Porque dice, oye, pues si ya estoy confinado, pues doy un gusto, ¿no? No estoy yendo a comer, no estoy yendo a no sé qué. Entonces entra un tema del por qué compro lo que compro, ¿no? Ese reajuste. A lo mejor antes lo compraba porque se me antojaba y no me lo comía en el hogar, pero hoy digo, ya que estoy aquí, pues sí me voy a echar un buen heladito, ¿no? O sea, me lo merezco, ¿no? Porque estoy aquí encerrado en mi casa, ¿no? Entonces ese reajuste también del consumidor también es algo que se dio. Y por último, es el ajuste a lo que nosotros llamamos la asequibilidad, es decir, ese reajuste de que, pues, qué tanto lo puedo obtener o no
en términos de lo que te decía del consumidor, ¿no? O sea, el consumidor hay un consumidor restringido y hay un consumidor que sigue teniendo un poder adquisitivo. Entonces, dependiendo de qué tan asequible es un cierto producto, es que también lo priorizo, ¿no? Entonces, oye, pues a lo mejor no tengo tanto dinero, bueno, pues priorizo ciertos productos, ya sea de marca propia o de cierto tamaño, o el que tiene un poder adquisitivo dice, no, yo sí voy a poder comprar esto porque además está oferta, porque encontré no sé qué, etcétera. Entonces, ese es un poco en grandes rasgos lo que tocamos, ¿no? Y evidentemente nos dirigíamos también a, pues bueno, cuáles habían sido estas estrategias en términos de ser ganadoras, ¿no? Y te comparto algunas, ¿no? Igual y no es que vayan a ser todas las estrategias, pero algo muy importante que sucedió, ¿no? En pandemia, sobre todo para la parte de autoservicios, es el tema de la distribución, ¿no? Es decir, durante el confinamiento, pues algo que sufrió mucho, que fue un tema relevante para todos, fue pues la cadena de suministro, ¿no? Cómo garantizar que la cadena de suministro fuera adecuada, ¿no? Entonces, quienes garantizaron tener una buena distribución dentro de los puntos de venta, pero además estando en las tiendas importantes, que ese es otro punto. En realidad lo que le pasó mucho al consumidor es que si a mí me hubieras preguntado, oye Ricardo, hace 10 meses, ¿en dónde hacías tu vida? Yo te diría que mucha de mi vida lo hacía alrededor de mi oficina de trabajo. Y ahí compraba muchas cosas, inclusive si tenía que hacer algún reabastecimiento de despensa, pues lo hacía en un autoservicio o cercano o que me quedaba de camino. Hoy ese tipo de misiones de compra ya no las hago en esos, los hago en el que está aquí a 3 cuadras, una cuadra, lo que quede más cerca de mi entorno, ¿no? Entonces eso empieza a cambiar muchísimo. Entonces todos esos marcas, ¿no? O autoservicios que tuvieron una muy buena identificación de eso fue que les fue mucho mejor, ¿no? Evidentemente todo lo que tiene que ver con marca propia viene creciendo de manera muy importante, viene creciendo más que la marca comercial. Entonces también quienes tenían una buena oferta de marca propia a un buen precio, o la relación de calidad-precio, la verdad es que también les fue muy buena, ¿no? Fue otra de las estrategias ganadoras que se tenían, ¿no? Y otra es, evidentemente con todo este tema de salud, todas aquellas marcas que comunicaron un tema de saludable, ¿no? También era bueno, ¿no? Porque además también venía todo este tema de la ley de etiquetado, entonces quienes lograron comunicar esta parte saludable también es que les fue bastante bien, ¿no? ¿Y qué otra te puedo compartir? Por ejemplo, algo también importante es, ya te decía que había un consumidor, ¿no? Un consumidor con un restringido, pero también todos aquellos retailers que tuvieron un muy buen acercamiento, que tuvieron una muy buena estrategia para el nivel socioeconómico alto y ofrecer los tipos de productos, ¿no? Por ejemplo, oye, yo antes iba a un restaurante y me comía o me tomaba un buen vino, pues ahora ya no puedo ir a un restaurante, pero me sigo queriendo tomar un buen vino. Entonces voy a un cierto autoservicio o tienda especializada. Si lograbas tener un buen surtido, ¿no? Que atacara o que cumpliera la misión de compra de ese nivel socioeconómico alto, también fue que le fue muy bien, ¿no? Entonces, esas son como de algunas, ¿no? De las cosas que platicábamos ahí, ¿no? Y que evidentemente, ¿no? Era muy importante que todo mundo, ¿no? O que tanto retailers como marcas tuvieran una estrategia diferenciada, ¿no? En términos de lo que de lo que veíamos, de lo que estamos viviendo, pero también de lo que se viene, ¿no? Porque ya vimos que esto no es que se vaya a terminar en el corto plazo, ¿no? Así es, Ricardo, no sabemos exactamente cuánto tiempo más estaremos viviendo esta situación y todo lo que dices me voy sintiendo reflejada, voy de verdad siguiéndote y es real, básicamente no nos lo ponemos a pensar, es muy interesante este estudio porque es un fenómeno social que hemos vivido y de repente al tener más tiempo, pues también a lo mejor ya tenemos más tiempo para incursionar en la cocina que a lo mejor antes nunca lo hacíamos e investigamos recetas y entonces nos da por ser cocineras y entonces descubrimos que no tenemos todos los utensilios y que me falta la brocha para poder barnizar mi pie, ese tipo de cosas que no las sabes hasta que las vives y que hoy justamente también la distribución del dinero, porque finalmente también el estar en casa, pues
te quita muchos compromisos o gastos que están por fuera, ¿no? A lo mejor ya no tienes que pagar un estacionamiento, ya no tienes que gastar en gasolina y este reacomodo de la economía, bueno, pues también es fundamental y es muy importante saber exactamente cómo dirigirlo y cómo se puede potencializar. Muy interesante esta ponencia que has dado. Y me gustaría saber cuál fue más o menos la respuesta que tuviste. Yo sé que esta fue una herramienta muy amigable, que tenía una manera de tener un chat de manera simultánea, instantánea, y que bueno, pues podías estar teniendo respuestas o después te las hacían llegar si es que no la estaban viendo en vivo, para que pudieras satisfacer la necesidad de saber de algunas particularidades de la gente que te escuchó. ¿Cómo viviste esta experiencia y cómo fue esta plataforma para ti? Sí, mira, sí, o sea, primero, o sea, y quisiera empezar primero desde la experiencia, digamos, de grabar, ¿no? La ponencia, esa me parece que era todo un reto, ¿no? En términos de que no estamos acostumbrados y de cómo nos vamos adaptando, ¿no? Entonces eso me parece que ya después, ¿no? Cuando vi la presentación ya editada y con todo, me parece que quedó bastante bien. Eso, la verdad es que yo sí debo reconocer el trabajo que se hicieron en términos de la edición, ¿no? Y de cómo empalmaron todo, ¿no? La verdad es que eso estuvo muy bueno. Después, en términos ya de la interacción, sí, te diría que evidentemente no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo ya te lo decía hace rato, la interacción, qué tal, pero me parece que también la respuesta que recibimos fue buena, ¿no? En general, tuvimos unas buenas preguntas ahí, ¿no? Que ahí nos enfocamos a contestarlas, pero también lo que te puedo decir es que por otro lado, no necesariamente por la plataforma, pero sí recibí mensajes por fuera de ella en donde comentaban la participación. Oye, te vi en la plataforma de ANTAD, te vi en Expo Alimentaria ANTAD, pues tengo estas dudas o tengo estas inquietudes, ¿no? Me parece que también en ese sentido se cumplió, ¿no? Que estuviéramos llegando a las personas o que las personas entraran a la plataforma y lo pudieran realizar, ¿no? Entonces eso me parece que también ahí la respuesta a lo mejor no se ve reflejada o que no es que tanto se ve reflejada en la plataforma, pero sí sé que de gente que o sea, que estuvo ingresando a la plataforma para ver las diferentes presentaciones, ¿no? Digo, no solamente la mía, pero en general escuché buenos comentarios sobre las diferentes ponencias, ¿no? ¿Cuál es el mensaje o la vivencia, la experiencia que te queda a ti después pues, de esa intervención? Evidentemente es un tema que tú dominas y el estar cerca pues, de todo el público que está muy ávido de conocer precisamente porque está muy segmentado y va justamente al comercio detallista. ¿Cuál es la experiencia que te queda de lo que se vivió en esta Expantaria Alimentaria en modalidad digital? Pues mira, o sea, la primera experiencia que me llevo es la capacidad que tenemos para adaptarnos, ¿no? Es decir, y que cómo todos nos sumamos a este esfuerzo, ¿no? Evidentemente para todos fue algo nuevo, para la misma ANTAD fue nuevo, para todos los socios es algo nuevo, pero también está toda la disposición, ¿no? Entonces esa primera experiencia de la disposición de todos de participar, ¿no? Si hoy participé en la asamblea, ¿no? de socios estratégicos, ¿no? de la ANTAD, y ves eso, ¿no? O sea, ves ese interés y de participar, de seguir comunicando pese a la distancia, de seguir comunicando, de estar ahí, ¿no? Esa es la primera experiencia que me dan, toda esa experiencia colaborativa me parece que es muy buena, ¿no? Y la otra experiencia que me llevo es esto que te decía todas las personas evidentemente, pese a que hay muchísima información, porque es la verdad, hay muchísima información y ahora estamos inundados de webinars y estamos inundados de ven y súmate a mi plataforma y te doy una plática y ya todo el mundo digamos que lo puede hacer porque pues, digamos es mucho más sencillo hacerlo ya por la tecnología. También me queda claro que foros como la Expo ANTAD, ¿no? Ya con todos los años recorridos, sí hace que la gente le preste mucho más atención, ¿no? O sea, tenga una mayor, pese a que sea digital, la gente está ávida de decir, ok, a ver qué se va a decir en la ANTAD, ¿no? ¿Y por qué? Porque tiene un cierto, digamos que peso, un cierto reconocimiento, y ellos dicen, sí, entro y veo cómo está, etcétera, etcétera. Entonces esa experiencia es la que me llevo, ¿no? De una experiencia totalmente colaborativa y cómo hacemos que todos nosotros, ¿no? Los que integramos la ANTAD,
lo hacemos posible, y también del otro lado quienes nos escuchan existe un interés, ¿no? De qué es lo que se va a decir en la ANTAD, ¿no? En los diferentes foros, ¿no? En relación a tu ponencia, Ricardo, ¿hay alguna manera, si alguien está interesado en poderla recuperar de manera total, tienes algún documento, tienes alguna página, hay algún lugar donde la gente pueda consultar para enterarse más? Sí, mira, bueno, de entrada, o sea, en la plataforma está disponible, ¿no? Está disponible el video. También la ANTAD tiene nuestra presentación, tiene mi presentación en donde tiene ahí todos mis contactos, etcétera. Pero y si no, bueno, soy Ricardo Torres, director de Retail Services México. Y mi correo es muy sencillo, es ricardo.torres@nielsen.com. Y pues bueno, ahí cualquier duda, comentario, que quieran profundizar, que quieran que les comparte el material directamente, con mucho gusto lo podemos hacer, ¿no? Y encantados, la verdad, de que todo este material, al final el material lo hacemos para ustedes, ¿no? O sea, tanto para todos los detallistas como fabricantes que estén interesados y que quieran conocer mucho más, ¿no? Ricardo, pues no me resta más que agradecerte muchísimo que nos tomaras esta entrevista. Gracias, gracias. Bueno, pues por esa disposición, por compartir tu expertise, no solamente en Expantat, sino que hoy también, bueno, pues nos haces este resumen muy breve si quieres, pero finalmente que genera mucho interés de lo que ha sido pues esta ponencia que tuviste en Expantat, muy interesante, muy importante, muy atinado, y en esta parte de que nos tenemos que reorganizar, que nos tenemos que aplicar todos una reingeniería para saber cómo vamos a funcionar, ¿no? No limitarnos. Ya vimos que sí podemos seguir adelante, que no es necesariamente lo presencial lo que puede seguir haciendo negocios, que no es necesariamente lo presencial lo que nos hace poder tener esta conversación, ni tampoco es lo presencial lo que nos hace el poder aprender y estar en constante crecimiento. Y pues gracias a participaciones como la tuya en este programa de conferencias de Expantat nos queda cada vez más claro. Muchísimas gracias, Ricardo. No, muchísimas gracias a ti, Gladys. Que estés muy bien y encantado. Cuando gustes, aquí estamos. Muchísimas gracias, y también muchísimas gracias a usted que amablemente nos sigue todos los miércoles del mundo del retail. Yo soy Gladys Juárez Davis y le recuerdo que el próximo miércoles muy puntual a las 11 tenemos una cita.